Tras la Guerra Civil Española, la economía durante el régimen franquista quedó destrozada, maltrecha, con muchos problemas durante los primeros años y poco a poco fue eh, mejorando, pero no como cuando comenzó la transición española, que es cuando se produjo un cambio radical en el ámbito económico de la historia de España. La economía, un país desolado. Al finalizar la Guerra Civil Española, la economía española estaba hundida. Numerosas industrias, carreteras y vías de ferrocarril habían sido destruidas y los campos devastados tardaron años en recuperarse. Como consecuencia de este desastre, disminuyó la actividad en las ciudades y muchas personas regresaron a sus pueblos. Así, España volvió a ser un país predominantemente agrario y la renta per cápita disminuyó. El retroceso económico hizo que los años 40 estuvieran marcados por el desabastecimiento de productos como alimentos, ropa o combustible. Para aprovisionar a la población, el Estado estableció racionamiento de los alimentos. Al tiempo apareció el mercado negro, conocido como extraperlo, en el que se podían adquirir mercancías a precios elevados. Racionamiento, asignación de productos básicos a las personas de un Estado para paliar el desabastecimiento. Durante la dictadura franquista, España mantuvo el racionamiento de algunos bienes hasta 1952. Con el fin de la guerra civil, la economía española quedó devastada, con problemas en sí de las ciudades. Muchas personas se marcharon a los pueblos. Los alimentos pues, se tuvieron que llevar a cabo con el racionamiento, es decir, bienes muy pocos por cada persona. Y duró hasta 1952. La llegada de los tecnócratas inicia el cambio económico. En los 50 la economía comenzó un ligero crecimiento que alivió la miseria y permitió suprimir el racionamiento. A pesar de esto, España siguió siendo uno de los países menos desarrollados de Europa. La causa de este retraso económico era el mantenimiento de una política autárquica. A finales de los años 50 llegaron al gobierno personas vinculadas al grupo católico Opus Dei, que aportaron criterios técnicos para desarrollar la economía, por lo que se les conoce como tecnócratas. Los nuevos dirigentes hicieron un plan de estabilización en 1959 y facilitaron la creación de empresas privadas y la entrada de inversiones extranjeras. También redujeron los aranceles que encarecían los productos extranjeros, con lo que se abandonó la autarquía. Y la economía española se aproximó al sistema capitalista de los países de nuestro entorno. Con los años 50 la economía mejoró. Con las figuras de los tecnócratas cambió el panorama económico. Y poco a poco empezaron a privatizar empresas, a facilitar las inversiones extranjeras y abandonar el sistema de autarquía por un sistema capitalista similar al europeo. El cambio económico. El crecimiento económico se produjo entre 1960 y 1973. Tuvo dos bases. El crecimiento de la industria, cuya producción llegó a aumentar a un ritmo superior al 7% durante algunos años. La expansión de los servicios, donde destacó el turismo, que se convirtió en una de las principales actividades económicas. La agricultura también se modernizó gracias a la mecanización, que permitió aumentar la producción agraria al tiempo que se reducía la mano de obra. El crecimiento económico fue posible por las muchas inversiones extranjeras atraídas por los bajos salarios y los reducidos impuestos. También llegaron muchas divisas, procedentes del turismo y de los envíos que hacían los inmigrantes. Divisa, capitales procedentes del extranjero que se invierte en el propio país. Entre los años 60 y principios de los 70 comenzó el cambio económico con un crecimiento, gracias a la industria, al turismo, a la modernización en el sector primario como la agricultura, a las inversiones extranjeras, etcétera, etcétera. Todo ello provocó que España, poco a poco, su economía fuese creciendo. El problema del crecimiento económico en España fue desequilibrado. Los gobiernos diseñaron planes de desarrollo para industrializar las zonas pobres y disminuir las grandes diferencias de bienestar que había entre regiones. Pero las actividades económicas más dinámicas se concentraron especialmente en el litoral mediterráneo, País Vasco y Madrid. En 1973 estalló la crisis económica debido a la crisis del petróleo, que afectó duramente a España, con la reducción de entrada de turistas y divisas de los inmigrantes que, desempleados en los países a los que habían emigrado, regresaban a España. El paro aumentó. Principalmente la economía fue desequilibrada. Solo hubo zonas
que es la parte del Mediterráneo, País Vasco y Madrid, las que más se industrializaron. Y el problema es que al venir ya poco capital extranjero con las divisas, las personas que habían emigrado de España hacia Europa volvieron, el paro aumenta, el turismo se reduce y finalmente la crisis del petróleo que afectó a nivel general también afecta a España. Un cambio demográfico, modernización social, pero no política. Un país industrializado, pero no desarrollado. Se produjo un aumento de la población con 3,5 millones de habitantes. Esto se produjo por el baby boom, crecimiento de la natalidad. Éxodo rural. 4 millones de campesinos se marcharon de los pueblos a las ciudades en busca de trabajos. España se convirtió en un país urbanizado. Crecimiento de las ciudades a costa de las zonas rurales. La mejora de la vida de las familias. Inició una sociedad de consumo, similar a la europea. Una sociedad mejor educada. Hasta los 14 años, bueno, era obligatorio estudiar la secundaria, etcétera, etcétera. En España apareció una nueva realidad y nuevos valores. Con ello las modas, diversas ventajas que venían de Europa. También se eliminó la ley de prensa en 1966. Claro, sí, había libertad de expresión mínima, muy pequeña, porque el régimen tenía el control sobre todo, hay que decirlo. Era muy, 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 muy pequeña esa libertad. Quien controlaba todo las televisiones y las radios era el régimen dictatorial. Y luego el crecimiento económico transformó la sociedad española. En España en los años 70 había numerosas desigualdades, porque sí, había unas zonas que estaban con una gran industrialización y una vida mejor que otras zonas. La escasez de servicios públicos dejaba desprotegidos a muchos trabajadores, el retraso cultural frenaba el crecimiento económico, pues había que importar las innovaciones técnicas. Finalmente, hay que decir que es un país que sí, que crece, 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 pero que todavía seguía teniendo un escalón más tardío que el resto de nuestros convecinos o los vecinos de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, era un país que sí que mejoró mucho en la industria y en muchas formas de la economía, pero que en los años 70 le afectó todo ello. Luego ya, con la transición, poco a poco se cambió el sistema mm, de tributos, es decir, paga más quien más dinero tiene. Antiguamente pagaba todo el mundo y unas cantidades con los impuestos que había durante el régimen dictatorial o el régimen franquista, y con ello finalizo el vídeo, comento que tengo el grado de historia y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.